Oncología.mx presenta. Hola, soy Fernando de Mora, soy catedrático de farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, y llevo ya bastantes años, más de 15 años, vinculado al mundo de los biosimilares, tanto en asesorar en su desarrollo como colaborar o contribuir a aumentar su penetración para beneficio de los pacientes y de los sistemas sanitarios. Los medicamentos en general se producen por vía de varias fuentes. La mayoría de los medicamentos que utilizamos proceden de la combinación de sustancias químicas y por lo tanto le llamamos medicamentos de síntesis química. Y suelen ser compuestos sencillos desde el punto de vista estructural y pequeños. Ahora bien, podemos producir moléculas utilizando organismos vivos, normalmente poblaciones celulares. Y a esas moléculas les llamamos medicamentos biológicos. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, bevacizumab, adalimumab o omalizumab son medicamentos biológicos. Pues bien, un biosimilar es una réplica de un medicamento biológico, lo que llaman aquí en México biocomparables. Es decir, es un medicamento biológico que se desarrolla con el objetivo de mimetizar, tanto en estructura como en función, como en sus características terapéuticas de eficacia y seguridad, mimetizar a un producto biológico original cuya patente ha expirado o va a expirar. Todos los medicamentos biosimilares se someten a un riguroso desarrollo, es decir, se someten a muchos estudios porque el objetivo de demostrar biosimilaridad es demostrar que es esencialmente el mismo medicamento que el producto original de referencia. Efivia, por ejemplo, se desarrolló con el objetivo de ser una réplica y por tanto contiene bevacizumab, se utiliza por la misma vía, a las mismas dosis y en las mismas indicaciones. El objetivo de demostrar ese alto grado de igualdad requiere de un extenso desarrollo, inicialmente de una comparación molecular con el producto original, muchos estudios que demuestren que todos los rincones de la molécula, o por lo menos los importantes, son esencialmente lo mismo. Demostrar también que su actividad biológica, es decir, que su unión a la diana es la misma en cuanto a cinética y afinidad. Luego se hacen estudios a veces no clínicos de toxicidad en animales, aunque estos se están reduciendo. Y luego se hacen estudios de bioequivalencia, es decir, demostrar también que la fluctuación de las concentraciones plasmáticas a lo largo del tiempo es la misma. Y en ocasiones se necesitan estudios de seguridad y eficacia. Eso depende del producto concreto. Pero en todo caso, el objetivo es poder certificar y demostrar al final que el biosimilar y el producto original de referencia son esencialmente lo mismo. Y eso requiere de una exigente regulación. Efivia, desde luego, no se ha lanzado en Europa con ese nombre, pero se ha lanzado con otros nombres comerciales. Pero al final es el mismo producto al que le ponen una caja distinta. Por tanto, si bien no con el nombre de Efivia, ese biosimilar también está siendo utilizado en pacientes europeos. Cuando uno utiliza biosimilares, lo que está haciendo es utilizar un medicamento que es igual a otro producto de referencia cuya patente ha expirado. Es decir, desde el punto de vista clínico, no ofrece un particular beneficio porque todo el objetivo es demostrar igualdad. Ahora bien, la llegada de los biosimilares al mercado ha generado un notable valor añadido para los pacientes, para los sistemas sanitarios, incluidos los servicios médicos. Les voy a poner algún ejemplo. La competencia que genera el biosimilar en el mercado lleva a una reducción de precios de la terapia biológica y eso lo hemos visto en Europa muy claramente. Esa reducción de precios quiere decir que podemos obtener una misma ventaja terapéutica, una misma eficacia terapéutica, una misma garantía de seguridad, pero a un coste menor. Y ese dinero que se acumula se redistribuye hacia otras necesidades. Tratar a más pacientes, contratar personal sanitario, comprar equipos. Por lo tanto, el beneficio que aportan los biosimilares es claramente un beneficio por ofrecer misma calidad,
a un menor precio. Pero es que además garantizan, por ejemplo, la sostenibilidad de un tratamiento crónico. Cuando hay más de una versión de un medicamento en el mercado, si se produce un desabastecimiento de uno de ellos, siempre estará el otro para mantener el tratamiento. Ya sabemos que la llegada de los biosimilares tiene múltiples facetas, múltiples beneficios para todo el sistema sanitario. Y sorprendentemente uno de ellos es que los biosimilares promueven la innovación. El biosimilar, el principio activo es el mismo, pero puede haber innovación tecnológica. Puede haber una posibilidad de utilizar los recursos para adquirir medicamentos nuevos para aquellos pacientes que lo necesiten. Los laboratorios de productos innovadores, al ver que amenaza la llegada del biosimilar, desarrollan versiones mejoradas de sus productos originales. Es decir, hay un efecto general de la presencia de biosimilares sobre la innovación farmacéutica. Y eso actualmente lo ha publicado en un pequeño documento, un white paper, la organización española Biosim, donde explica cuál es el impacto de los biosimilares en la innovación. En efecto, Efivia está aprobado para las mismas indicaciones que el producto original. Es decir, que lo que certifica, en este caso el laboratorio que ha propuesto su autorización, es que en todas las indicaciones el comportamiento clínico, la eficacia, la seguridad y la inmunogenicidad van a ser lo mismo. Y es algo que certifica la agencia reguladora que lo aprueba. En este caso, hay que tener en cuenta que con otro nombre comercial, Efivia ha sido aprobado también por la Agencia Europea del Medicamento, que ha sido pionera en establecer los estudios requeridos para la demostración de biosimilaridad. Es claro que el hecho de que sean esencialmente el mismo producto hace que se pueda intercambiar el original por el biosimilar. Es decir, todo el desarrollo del medicamento biosimilar tiene como objetivo demostrar que es lo mismo que el original, esencialmente, y por lo tanto no tendría sentido que no se pudieran intercambiar. Por lo tanto, la propia palabra biosimilar, cuando se desarrolla con los criterios exigentes que se ha desarrollado Efivia, alude a su intercambiabilidad por el original. Por lo tanto, desde el punto de vista científico y médico, original y biosimilar son intercambiables, se puede hacer un switch. Es más, el valor que aportan los biosimilares se maximiza si se practica el switch. No es lo mismo dar el biosimilar solo a pacientes naïf, que representan un pequeño porcentaje de los pacientes que padecen esa enfermedad y que requieren de ese tratamiento, que dárselo a los nuevos pacientes y dárselo o cambiar a pacientes que están con el original, pasárselos al biosimilar. Ahí se sustancia el verdadero valor de los biosimilares en el mercado y en el sistema sanitario. La palabra biosimilar es una palabra científica, es decir, alude a los estudios que se han requerido para demostrar igualdad entre dos medicamentos biológicos. Llamamos biosimilar a ese producto que se desarrolla con la intención de replicar un producto original de referencia. Ese término lo acuñó la Agencia Europea del Medicamento, que fue pionera en establecer los estudios requeridos, le llamó biosimilar, y aunque al principio en Estados Unidos se llamaba Follow-on Biologics, acabó utilizando la palabra biosimilar, y Canadá le empezó a llamar Subsequent Entry Biologics y le cambió a biosimilar. La OMS tenía otra denominación y le volvió a llamar biosimilar. Es decir, que hoy en día se entiende que la palabra biosimilar va asociada a calidad, a esencial igualdad. Por tanto, eso sería el término adecuado. Ahora bien, es verdad que cada país es soberano y hay países que han decidido utilizar otro término por las razones que sean. Me consta que en México se utiliza la palabra biocomparable. Aquí lo importante es que los criterios de desarrollo, la demostración de esencial igualdad, se haya hecho con los criterios científicos, los estándares que exigió en su día la EMA y que hoy en día siguen vigentes. Es decir, biosimilar es ciencia. Y por tanto, desde ese punto de vista, el que conoce bien los estrictos estudios que se han requerido, y que no hablamos de 1 o 2 años, hablamos de 8, 9, 10, 12 años para desarrollar un biosimilar, lo que está es amparándose en un riguroso criterio científico para poder poner el nombre de biosimilar a un producto. Otra cosa es que haya otros criterios que no son científicos,
que hagan que uno se pueda decantar por uno u otro. Pero desde el punto de vista científico-médico, ni se puede decir que un biosimilar es menos eficaz, menos seguro o más inmunogénico que el original, ni se puede dejar de utilizar un biosimilar amparándose a miedos que la evidencia no ha demostrado. Lasalud.mx